Bienvenidos a un video más con Xavier Elian. En el video de hoy les voy a estar revelando cuánto estoy ganando en YouTube. No sé en qué parte, hace unos cuantos videos atrás, hace tiempo ya, quizás hará 2 meses, yo dije que yo iba a hablar de cuánto estaba cobrando en YouTube. No sé si fue en una publicación de la comunidad o si fue en algún comentario ya, pero bueno, lo había dicho. Y bueno, aquí ya vamos con el video hoy. Antes de empezar como tal con lo que estoy ganando, quería decirles que yo como tal nuevo no soy en YouTube. Yo tenía un canal que se llama Savvy Game 3D, que era de desarrollo de videojuegos, o bueno, tengo ese canal, es de desarrollo de videojuegos, aunque ya está abandonado ahí, no subo más videos, pero bueno, ahí está. O sea que yo como tal nuevo no era. Cuando empecé en YouTube tenía bastante conocimiento de todo el tema de ver estadísticas y entender cómo subir un video, cómo hacer un poco para que ese video se posicionara y tal. Entonces bueno, como tal lo tenía bastante estudiado. Luego de eso empecé un canal en febrero del año pasado, 2023. Y bueno, al final subí 2 o 3 videos, después no subí más nada. Después tuve un problema con ese canal, entonces lo perdí. Vuelvo en febrero de este año y entonces me hago otro canal, pero por poner contenido de aquel tuve otro problema y bueno, ese lo perdí y lo recuperé, pero tenía miedo de tener más problemas, entonces como que preferí empezar este desde el principio. En aquel momento que tenía ese canal que había empezado, yo había conocido a otros youtubers y tal por WhatsApp, entonces se organizó una quedada y bueno, el 25 de febrero iba a hacer esa quedada. Yo tenía en aquel canal 2 videos y pensaba ir a la quedada. Tuve problema con el canal y entonces dije, ¿sabes qué? No. Lo que hice fue que en el viaje a La Habana para ir a la quedada empecé este canal. Yo salí para la quedada, yo no tenía ni canal de YouTube. Entonces llegué. El primer video que hice se llama, que lo tengo acá, ¿qué lleva un youtuber cubano en su mochila? Mi primer video, Xavier Elian. Hola, mi nombre es Xavier Elian, soy un cubano de Pinar del Río, pero este fin de semana estaré en La Habana. Y lo demás son medias y calzoncillos. Ese video no lo pueden ver en el canal porque es un video que lo puse en oculto, porque como es que es un video bastante malo, a mi entender no me gustó al final. Entonces en el momento que yo empecé a crecer lo puse oculto, como otros videos de los que voy a hablarle ahora. De todas formas, todos estos videos que no los pueden haber visto porque están ocultos, quizás si llegaron de los primeritos al canal, eso sí pudieron verlo porque todavía estaban públicos. Pero cuando empezaron a llegar personas, yo ese video y otros que les voy a decir ahora los puse en oculto. En la descripción de este video y en el comentario fijado les voy a dejar los links de cada video de esos que están ocultos, pero se los voy a dejar para que los puedan ver si quieren verlo. Pero bueno, en el canal como tal no salen. Pero bueno, si van por esos links, tanto en la descripción del video como en el comentario fijado, o unas tarjeticas de estas que les voy a dejar por aquí o por aquí, por donde sea que salga la tarjetita. A ver, por aquí. No, por aquí. Bueno, en fin, que quienes quieran los van a poder ver. Ese video lo grabé el primer día que llegué a La Habana, jueves 22 de febrero. Y lo edité rapidito y lo publiqué 23 de febrero del 2024. Este canal fue creado 23 de febrero del 2024 y justo ese día lo creé y subí ese video. Ese mismo día grabé el de Aquí pasé la noche, renta para extranjeros. Así se llama el video, que bueno, fue enseñando la renta donde estuve ese primer día, donde estuve jueves, que ya el viernes salí de ahí. Y bueno, el 24, sábado, fue que lo publiqué. Les voy a enseñar la habitación donde estoy rentado acá en el Cerro La Habana. Y acá un espejote sabrosote. Ya el viernes yo me había ido para otra renta, aquella donde me iba a juntar con todos los otros youtubers. Bueno, no todos los otros, sino 3 o 4 youtubers que nos rentamos en el mismo lugar ahí. Una vez que nos instalamos, ya yo y los otros youtubers allí en la renta aquella, salimos no sé si viernes o sábado a un restaurante japonés. Yo voy a probar el caraje. ¿El caraje para abajo? ¿Cómo es? Caraje. ¿Eso es qué? Caraje ya. Tampoco sé. Estaba muy Está lleno, ¿verdad? grabando corazón. Eso me manda. para fotos. Bueno. Un cielo prieto. Y bueno, hice un video, pero también hubo problemas porque me grabaron en cámara lenta. O sea, yo doy la cámara para que me graben comiendo el sushi. El video más bien trataba de comer sushi. Y bueno, como que
tocaron un botoncito de grabar en cámara lenta, grabaron en cámara lenta, eso sale sin audio ni nada, no hay forma de arreglarlo, no es que lo puedas apurar y ya, porque el audio no lo tiene. Entonces bueno, todo el trabajo, casi todo el trabajo se perdió, pero bueno, después gracias a Dianet que me cedió algunos de sus clips, yo pude hacer el video, pero igual, en fin, no me gustó. Y cuando empezaron a llegar gente al canal, igualmente lo pensé y dije, ¿sabes qué? No, esto va fuera. Entonces ese video también está oculto, igual lo van a poder ver. Luego de eso fue ya 25 de febrero que hice el video de la quedada. Ya nos reunimos acá con todos los youtubers a esperar la guagua. Ese sí está en el canal, queda como el primer video del canal, lo publiqué 6 de marzo, sale el primer video del canal 6 de marzo, pero bueno, empezamos 23 de febrero, aunque tengo un pelo parado aquí, unos pelos. 6 de marzo sale el primer video, pero bueno, empezamos 23 de febrero en este canal, cumplimos el año el 23 de febrero de 2025, no falta tanto. Bien, después de eso también tienen el video, aquí nos rentamos en La Habana, ese video lo grabé el lunes creo. No enseñé mi reguero. El reguero de todos. Eso está que le queda poco ahí en pie. Que ya se suponía que nos íbamos ya el lunes todo el mundo para sus casas, pero bueno, no fue así y lo pueden ver en el canal. Grabé ese en el cuarto, que también lo quité porque tampoco me gustó. Grabé en un restaurante que se llama Vi Una Vez, que ese sí está en el canal, lo pueden ver. Y ya el lunes cuando nos íbamos fue el video este, que fue el primer video que como que catapultó un poquitico el canal, no mucho, en realidad no hizo mucho por el canal, pero bastante contento que estuve con este video, que fue el primer video que llegó a las 1000 vistas. Y bueno, a los no tantos días tenía 2500 vistas por allá. La lista de espera es hasta las 11 de la mañana, no nos dejan entrar a la terminal. Es una cosa ilógica que cierran la lista de espera a las 11 de la mañana. Mira eso, qué pila de gente. Mira, somos el número 38, 39 y 40. 40, seguimos aquí desde las 4 y se acerca la hora de la verdad. Este video fue gracias a que nos demoramos, fue ese día, yo grabé todo el mismo día. Grabé ese día lo de cómo era la renta, o sea, que lo tengo oculto, lo van a poder ver como les dije. Grabé el de ir al restaurante, pero bueno, nos demoramos en salir, llegamos al restaurante, nos demoramos tomando fotos y tal. Entonces se formó todo el tropelaje que bueno, lo pueden ver quien no lo haya visto en el video que se llama El tren se fue vacío y no nos dejaron abordar. Es un video que bueno, el problema del transporte, empezando por un error de nosotros que nos demoramos, pero segundo, toda la problemática que hay en Cuba con el transporte, que es muy complicado. Luego de esto ya yo volví para acá y grabé 2 videitos, pero bueno, 2 videitos cortitos que no sé qué. Yo me paré, estuve mucho tiempo sin grabar hasta que vuelvo y hago un video como de presentación. Ese video lo borré completamente, ese sí no lo pueden ver por ningún lado, que era como para ver cómo trataba YouTube mi canal. Y siguiente a eso grabé el video Hablemos de gente idiota, comunistas, artistas y youtubers cubanos. Entre esa gente idiota incluí comunistas de abajo. Bueno, hay una parte que decía que los comunistas de abajo que se la pasan lamiéndole las botas a los de arriba, qué idiotas esos, ¿no? Entonces, bueno, eso, tuve problemas, digamos, políticos por ese video, que no debería, pero bueno, como ustedes saben, Cuba no es un país democrático, hay una dictadura y entonces todo lo que es el tema de expresarse es complicado. Ese video lo tuve que retirar, ese video no lo pueden ver. Y luego de eso fue que llegó el video que no sé exactamente qué día lo grabé, pero el 11 de junio de 2024 saqué yo el video Un día en la vida de un cubano viviendo en el campo. El día que yo estaba subiendo ese video, o lo estaba publicando creo, fue el día que justo me llamaron por el video anterior, Hablemos de gente idiota, que tuve que ir y con esta gente de la seguridad del estado y todo ese tropelaje. Me amenazaron con 20.000 mierdas y bueno, como siempre. Así es aquí con los youtubers. Bueno, muchos youtubers han pasado por eso, por amenazas de esta gente que trabaja para el gobierno y todo ese tropelaje. Bueno, después con el video Un día de la vida de un cubano en el campo, bueno, ese video lo publicaba ese día. Al otro día fue que fui a Consolación a
al asunto ese. Ya el video Hablemos de Gente Idiota lo dejé en ese momento, pero después lo quité. Y bueno, ese video cuando yo estaba allá, yo veía que cogía vistas. Y vamos a verlo aquí. Ese video fue el que me catapultó ya, que bueno, con ese video en pocos días ya tenía como 12.000, 14.000 suscriptores. La verdad, habría que verlo aquí en las estadísticas, pero bueno, como ven acá, ese video me dio hasta el día de hoy $625.79. Igual yo no cobro todo eso, yo cobro el 70% de ese dinero. Ya que bueno, la forma de cobrar es que yo tengo una gente en Estados Unidos que cobra el dinero, se queda con un 30%, de ese 30 él paga como 21 de impuestos, algo así, se quedaría el otro 9, algo por ahí. Pero bueno, yo cobraría 70%. Cada cantidad que ustedes ven aquí, yo cobro 70%. Estos $625 es el dinero que dio desde que salió el video. O sea, desde junio hasta hoy, $625 este video. Si nos vamos al dinero, ven que empieza acá, porque fue el día que moneticé. O sea, yo no moneticé este video completo. Todas las vistas que hubieron antes del 24 de junio, bueno, antes del 25, hasta el 24 de junio yo no lo moneticé. Porque este fue el video que me hizo cumplir los requisitos, que son 1000 suscriptores y 4000 horas para empezar a monetizar ya con anuncios. Porque bueno, con super chat y eso, pues desde antes ya con 500 suscriptores y 3000 horas. Pero bueno, yo llegué bueno, los suscriptores pasaron rápido, pero las horas fueron 3000 un día y al día siguiente fueron las 4000. Yo llegué a cumplir las 3000 horas un día. Ya se hizo como la petición para monetizar el canal, y cuando se monetiza el canal todavía no tenía las 4000 horas. Al día siguiente ya se actualizaron las 4000 horas, y entonces igual fue monetizar un día, y al día siguiente moneticé con anuncios, que es lo más importante. Si ven acá, el primer día 3000 vistas, para mí eso fue una bestialidad. Segundo día ya tenía 10.000. Yo estaba como que, ¿qué? Sigue. Y bueno, ya ven, a los 7 días 26.000 vistas. Ya después acá se mandó en 10 días 39.000 y 11 días 53.000. Un solo día más de 10.000 vistas. Para mí eso era una locura. Y bueno, ya por ahí fue, creo que cuando moneticé, sí, el 24, 25 ya moneticé. O sea, todas esas vistas, mira, 139.000 vistas, esas yo no las moneticé. No, miren estos 139 y a 183, más de 40.000 vistas en un día. Esas yo no las moneticé. Creo que moneticé ya estas del 25, de 106, y ya ahí como que bajó. O sea, hubo un pico ahí que me ayudó a cumplir los requisitos, pero no lo moneticé. Si hubiera monetizado eso, hubiera hecho 200 y pico dólares en un solo día. Este fue el video que me hizo monetizar, me hizo cumplir los requisitos, y que bueno, ya ven la cantidad de dinero que he ganado con él. Pero bueno, ya ahora que entienden el transcurso, cómo fue que yo llegué a monetizar, este fue el video que me hizo monetizar. De hecho tenía otro video cuando aquello, que era este de la casa, enseñando la casa. Y bueno, este video lo tenía grabado, y como ya sabía que iba a monetizar, lo que hice fue que no lo publico, y esperé hasta el día que ya moneticé, que ya iba a cobrar. Entonces ahí lo tiré para monetizarlo desde el principio. Este video les voy a enseñar, ya por enseñarles cuánto he ganado con él hasta el día de hoy. Y bueno, hay 312,49 centavos, la mitad del otro. Porque bueno, el otro es un video que tiene 400 y pico mil vistas. Este tiene, creo que bueno, 160.000. Muy bien, pero bueno, el otro tiene muchas más. Además de esto, también tenía otro ingreso, que era por PayPal, que me donaban. Y bueno, ahí yo creo que yo recibí unos 1000 y tantos de dólares en PayPal, que bueno, los estuve gastando todo en Temu, en cosas que me hacían falta. Y bueno, la noticia sobre PayPal es que lo perdí con 350 dólares que me quedaban ahí. Tenía 350 dólares ahí y lo perdí. Ahora ya no lo ven en la descripción, no lo ven en el comentario fijado, no lo ven en ningún lado. No sé, por los que iban y pinchaban en PayPal para donar un dinero. Bueno, pues yo muy agradecido con todos los que lo hicieron en todo este tiempo, pero bueno, ya no se puede porque PayPal me pidió verificar la cuenta y tal, mi identificación y todo ese tropelaje, y eso no se puede porque bueno, como yo vivo en Cuba y desde Cuba no se permite tener PayPal, pues no lo voy a poder verificar, y esos 350 dólares quedaron ahí en el aire y perdidos totalmente. Ya no hay forma de que yo pueda acceder a ellos. Así que bueno,
muy lastimoso para mí, y también bueno, las últimas personas digamos que fueron las que pusieron ese dinero ahí que no sirvió para nada, pero bueno, igual agradecido con todos ustedes. Ya no hay tema de donación por PayPal ni nada. Bueno, seguimos normal ganando con lo que ofrece YouTube, que es a lo que tenemos acceso, no tan directamente, pero bueno, tenemos un acceso bastante legal, ya que bueno, es una persona, quien lo está cobrando es una persona que sí está en Estados Unidos, y entonces bueno, a partir de hace unos días que ya todo el problema con PayPal, pues ya todo es YouTube. Y bueno, les voy a enseñar ya por meses lo que he ido ganando. Bien, mire, en el mes de junio, que fue el primero que moneticé el 24, pero el 24 moneticé lo que es Super Chat, lo que es Super Thanks, o sea, Super Gracias, lo que es el tema de la membresía, que igual no la activé ese día, así que bueno, eran Super Chat y Super Gracias y creo que nada más, ¿no? Entonces bueno, eso fue el 24, por eso el 24 tengo ahí 0 de ganancia, pero ya el 25, boom, $172 con 86 centavos. Eso fue porque fue el último día de ese pico que tuvo ese video, que estaba muy duro. Además de que ese día también solté el video de qué es lo que comes. Miren, y aquí me equivoqué. Había dicho que había aguantado el video de la casa y no. En realidad yo publiqué un día en la vida del cubano, empecé a ganar horas y horas, y el de la casa lo publiqué también antes de monetizar. Pensé que había sido así y no, fue el que yo aguanté, fue el después de qué es lo que come un cubano. Ese fue el que tenía hecho y lo empecé a aguantar a esperar monetizar, para desde que ya saliera el video ya monetizara ese video. Y bueno, ya ese día que saqué ese video tenía todo el dinero que estaba generándome de la casa y el de un día en la vida de un cubano, y bueno, pues $172. Esa cantidad fue la cantidad más grande en un día en el canal por meses. Creo que después sí la pasé, creo que el mes pasado creo que hubo un día que hice más de $172, pero hasta el mes pasado esa fue la mayor cantidad. O sea, no es que sea seguido ganar 170 y pico de dólares, ganar más de 100 no ha sido lo normal en el canal, así más de $100 al día. Bueno, después de ese día, bueno, estuve ahí ganando, por ahí fue bajando, porque bueno, cuando uno saca video hay un pico, pero ya después va ganándose menos. Y bueno, en el mes de junio $442 con 43 centavos. Y bueno, a eso tendríamos que calcular el 70%, que bueno, se los estaré dejando en pantalla ahí en edición, para que bueno, que sepan como tal la cantidad que me llega a mí, y que tampoco me llega el 70%, porque después de ese 70% para enviar a Cuba yo tengo que decir que pasen 150 por ser, y a mí me dan, o sea, 105 por ser, y a mí me dan 100, el 70%, y después según me lo voy enviando yo tengo que pagar una comisión por arriba de un 5% también. Entonces bueno, me llega un poquito menos del 70% de lo que yo vaya generando. Nos vamos ahora al mes de julio, que ya la cantidad obviamente aumenta, porque junio moneticé desde el 24, pero con anuncios desde el 25. Entonces como tal fue como una semana lo que estuve monetizando. Ya en julio monetizo el mes entero. Igual tampoco la cantidad no es que sea 4 veces la del mes anterior, porque en sí lo del mes anterior la cantidad fue principalmente por ese primer video que seguía dando vistas y vistas y vistas. Pero bueno, ya después esto fue bajando, y el segundo mes hice 757 con 78 centavos. Este mes, como ven aquí, el pico más grande de un día fue $83, el día que saco el video de pintando la casa. Pero bueno, como tal en el mes generé los 757, que bueno, el 70%, sepan ustedes que después para enviármelo para acá tengo una comisión de un 5%. Pero bueno, cuando compro en Amazon o algo ya es una comisión que no la tengo, ¿viste? Y nos vamos a agosto, que en agosto, el 1 de agosto saqué el video de la playa, que bueno, ese video fue brutal, le fue muy bien, y principalmente gracias a ese video fue que logré generar $1,258 con 40 centavos. De esto yo cobraría unos 850, que vendría a ser el 70%. Fue un mes que podría haber ganado muchísimo más si hubiera sacado más videos, pero bueno, lo que saqué de video fue el video de la playa, y luego el 19 de agosto saqué el video del paquete
que recibí, el paquete que compré en Temu, mira, en ese día un pico de 163 dólares, pero como pueden ver lo normal es 40, 30 dólares, 20, 10, pero bueno, que también ya 10 porque dejé de subir videos ahí, estuve bastante inactivo en agosto y bueno, con todo y eso logré generar la cifra de 1258 dólares. Nos vamos a septiembre y en septiembre bajé porque también como no publicaba videos estuve muy inactivo. En septiembre también saqué solo 2 videos. Saqué el video de respondiendo las preguntas que tuvo buena aceptación, 162 dólares el primer día, o sea un buen pico. Y bueno, gracias a eso por lo menos pude generar 812 dólares, que no está mal, está muy bien, pero bueno, sacando 2 videos. Si hubiera estado publicando más, si hubiera generado más. En octubre fue un mes que les voy a estar diciendo. Yo en octubre estuve muy inactivo y hasta el 23 de octubre no saqué video en este mes de octubre. Y tenía 100 y pico dólares generados sin sacar video. 100 y pico nada más. Ese mes yo dije, bueno, tengo que salvar el mes de alguna forma. Y saqué el video de 60 horas sin corriente. Que fue en aquellos días que, bueno, fueron 60 horas. Después pusieron como, no me acuerdo si 1 o 2 horas, no sé, de corriente. Y volvieron a tumbar. Aquel tiempo estuvo terrible. Que de hecho 60 horas nosotros, porque tenemos un grupo electrógeno aquí en el pueblo. Y le echaron a andar. Pero los lugares donde no tenían un grupito electrógeno de estos, se quedaron más días todavía sin corriente. Varios días ahí, uno tras el otro y dale. Pero bueno, nosotros tuvimos suerte que tenemos eso ahí. Y de milagro lo echaron a andar. Y bueno, por lo menos para que llegara el agua y tal, porque el problema del agua es lo que más me afecta. Y bueno, ese video fue un palazo y me salvó el mes. Y como les decía que el mes pasado había tenido el mayor pico, que el único día que había superado el primer día monetizado de este canal, que fue, bueno, el segundo día de haber sacado ese video con 192 dólares. Ese es el pico más alto de dinero generado en un día. Y bueno, saqué ese video y saqué el primer video pescando, que bueno, tengo 2 videos pescando. Bueno, el primer video pescando que no fue tan bueno como el anterior, pero bueno, da su dinerito. Y bueno, salí en el mes con 1056 dólares con 29 centavos. De eso a mí me toca, como les digo, el 70% serían 700 y aquí toma 735, una cosa ahí, que es el 70% de esto que gané. 1056, que está muy bien para otro mes inactivo, que ya vendría como activándome, ¿no? O sea, un mes inactivo, pero que saqué video el 23 y saqué video el 30, o sea, ya siendo consecutivo un video tras otro semanal. Y ya llegamos al mes de noviembre, que es el mes en que estamos, que ha sido un mes brutal. Que bueno, junto con esos 2 videos que saqué semanal, vuelvo a sacar video semanal el 6 de noviembre. Voy sacando los miércoles y eso me ha ayudado a que el canal como que se mantenga. Mientras me mantengo generando contenido, me mantengo haciendo muy buena plata. Y entonces hasta el día 15 de noviembre, que es antier, que es lo que me tienen puesto aquí de dinero, bueno, hasta el día 15 de noviembre he generado ya 1019 dólares. Ya hasta hoy yo tengo más de 700 dólares generados. Y bueno, voy a generar mucho más. Ya este miércoles pasado fallé y no subí video, pero bueno, ya estoy grabando hoy. Lo espero publicar mañana mismo, lunes. Sería lunes 18 y me atrasé un poco, pero bueno, trataré de ya que no pase, para tratar de sí seguir con esa consecutividad de un video semanal, que funciona muy bien el canal así. Ya como ves, 1000 y tantos de dólares. Y ya bueno, este sería el mes, este va a ser el mes en que más yo gane. Y bueno, les voy a enseñar ya como tal el dinero que he ganado desde que empecé en el canal. Ahí vamos a ver la cifra: 5.346 dólares con 57 centavos hasta el 15 de noviembre. Desde el 25 de junio hasta el 15 de noviembre, 5.346 dólares. De eso yo cobro, como les digo, 70%. Después, al pasar para acá, pierdo otra comisión de 5%. Y ahí está el dinero que he ganado. Bueno, que he ganado todo eso yo no lo he cobrado, porque el dinero de, digamos, octubre, yo lo vengo a cobrar ahora este 21 de noviembre. O sea que ese dinero del mes pasado todavía yo no lo veo.
Y el dinero de ese $1000, que bueno, serían 700 lo que me va tocando de este mes. Obviamente no los voy a ver todavía, los vengo a ver el 21 de diciembre, ¿ven? Entonces como tal no es que todo ese dinero ya haya pasado por mis manos, sino que todavía hay los 1000 estos y lo del mes pasado que $2000 que yo todavía no los he visto. O sea, eso va, se trabaja un mes y se viene a cobrar el 21 del mes siguiente. Así que bueno, como tal yo serían 3300 los que ya sí han pasado mis manos y 2000 que todavía, pero bueno, como sea, lo importante es ir generando y están ahí. Y bueno, acá lo que vaya gastando en realidad es lo que voy a ir trayendo para acá, para Cuba, ya que aquí no tenemos banco que podamos guardar dinero y eso, ¿viste? Porque como tal hay una cuenta que dice que es MLC, que se supone que es dólares, pero no son dólares. Tú das tus dólares, se cogen los dólares y a ti te ponen un numerito en una tarjeta que se llama, la moneda se llama MLC, pero eso no tiene valor ninguno. Y aquí como tal lo que tiene el gobierno es un sistema de cogerte tu dinero de verdad y te dan un dinero de mentirita que se llama peso cubano y otro dinero de mentirita que se llama moneda libremente convertible, que no es libremente convertible porque no la puedes convertir en nada, la puedes convertir en peso cubano nada más. Es una mierda que, siendo concretos, no tiene ningún valor. Y bueno, lo mejor es no tener mucho dinero ahí, porque bueno, como tal eso no sirve para nada, nada más que sirve para comprar aquí dentro del país. Y bueno, a mí no me gusta tener mucho dinero ahí, prefiero tener dólares cuando tengo, y bueno, voy cambiando los dólares según voy necesitando dinero cubano para comprar aquí las cosas que se compran, que es una moneda, como les digo, solo tiene valor en la cabeza ignorante de los cubanos. Y bien, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido interesante. Yo sé que ya a mí me han donado dinero que ha sido como que piensan que uno está en una mala situación. Al principio sí, ya realmente yo estoy ganando un buen dinerito. Hay gente que dice que es que, me han comentado, hay gente que dice que es que uno se aprovecha de los suscriptores. Yo no me aprovecho de ningún suscriptor porque yo a ningún suscriptor le he pedido nada en ningún video, ni por privado. A mí nadie puede decir que yo le haya pedido nada. Me han ofrecido de enviarme paquetes, nunca he querido que me envíen nada. Entonces, como tal, no me gusta eso, porque piensan que es que uno la está pasando muy mal. Yo estaba mal y no tanto en realidad. Cuando yo empecé en YouTube ya yo no estaba mal. Entonces bueno, lo que quiero es que vean que uno no está en malas condiciones. Y bueno, si quieren dejar un super gracias, un super chat, bueno, que sea porque igual ustedes les entretienen mi contenido, les gusta y quieren apoyar como hacen en canales de gente millonaria. Hay millonarios que tienen sus canales que están ganando un chorro de dinero. Igual la gente les deja un super gracias o un super chat o lo que sea. Luego uno es cubano, entonces dice, ay no, mira cómo se hace, ay, para que le donen. No, yo simplemente muestro la realidad, muestro cómo se vive acá. Trato a veces, como el video de salir a pescar, más bien salgo a pescar, me entretengo, hago un video y más bien representando lo que hacen otras personas para poder comer pescado. Ahora yo no necesito ir a pescar para comer pescado. Acá venden pescado, lo venden bastante caro, la verdad no como mucho pescado porque es bastante caro. Pero bueno, también lo venden la gente por aquí, gente que pesca, que lo vende, que es ilegal. Pero bueno, en Cuba todo es ilegal. Lo otro está ir a las tiendas que lo venden legal, pero es importado, es carísimo. Entonces normalmente no lo compro, pero bueno, a veces lo compro. Pero lo que quiero es a veces más bien un poco representar las cosas que se hacen en Cuba, pero no porque sea mi necesidad realmente. Porque yo necesidad ahora mismo, como pueden apreciar con lo que estoy ganando, necesidad no tengo, teniendo en cuenta que yo aquí no pago renta. Y bueno, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes saber cuánto gana un youtuber acá en Cuba, cuánto gano yo. Pueden ver mis números, pueden ver las vistas que hago. Suelen pasar las 100.000 vistas, o el que no está en 50.000 vistas. No es tampoco que tú vas a subir video y ya vas a ganar esta cantidad se gana con las vistas que yo tengo. O también no todo el mundo gana igual, con menos se puede ganar ese dinero y también con más vistas pudiera no ganarse este dinero y ganar menos. O sea, es algo que varía mucho desde donde te vean y del contenido que uno hace. Si uno habla de cosas que cuestan, normalmente los anunciantes son gente que vende eso o algo y entonces como que eso se paga mucho más, ¿no? Si uno habla de carro, seguramente se anuncian muchas marcas de carro y esto y como los carros son caros, seguramente ganen mucho más dinero. Pero bueno, en este tipo de contenido que hago yo de mi vida en Cuba y tal, lo que se gana es pues por ahí $2 y pico que estoy haciendo por cada 1000 vistas, pero incluyendo super chats, super gracias. Como ves, mal no estoy. Igual uno es pobre ganando $1000 al mes. Bueno, no he llegado a ganar $1000, $700, $800 que uno gane.
uno igual es pobre, tampoco es que uno sea rico con eso. Pero bueno, hambre yo no estoy pasando. Que igual se pueden dar cuenta los videos. Yo hice un video que salgo y me como 2 muslos de pollo. O sea, 2 muslos de pollo es una cosa que en Cuba es muy raro que una persona se lo coma, por la situación que hay. Y entonces luego me dicen, no tienes para comida y tienes whey protein. Loco, ¿en qué video yo he dicho que yo no tengo para comida? Yo sí digo que en Cuba hay una situación difícil, que la gente no tiene para comer, porque es verdad que la gente no tiene para comer. Coge tus $15, intenta comer el mes con $15. Con $6 que gana, el salario mínimo es de $7 por ahí. 6 y pico, $7. Entonces, sí hay gente que la pasa muy mal. Y yo digo que en Cuba se pasa mal, pero eso no quiere decir que yo no tenga para comer. Yo he salido en varios videos enseñando que me tomo mi whey protein, que es muy importante, eso es comida. O sea, hay gente muy idiota que me critica eso, que tienes whey protein y no esto, y tienes whey protein y no sé qué. Loco, esa whey protein es comida, eso es un alimento, eso es proteína que es necesaria para el cuerpo. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya como vieron, gano un billetico, he estado cobrando los meses como $600, $700, una cosa así. Yo cobro el 70%, ya este mes sí voy a cobrar bien. Que no lo cobro este mes, lo cobro como les dije el 21 de diciembre. Pero bueno, ya ahí para que vean, para quienes tenían dudas de cuánto puede cobrar un youtuber. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.